Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Dios le da una orden específica entonces, en el versículo 12 dice, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Eso es como si Dios dijera, ay, este Moisés, pero bueno, mi hijo, venga pues, venga, yo lo voy a entender, tranquilo, mi hijo, no se preocupe, juntos vamos a hacer esta labor, vea, yo no lo voy a dejar solo, mijito, tranquilícese, pero vuelve Moisés y mete la pata. Miren el versículo 13 lo que dice, y él dijo, ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. ¿Usted se imagina que ese diálogo fuera con usted? Porque es muy fácil desde esta perspectiva y con tantos años de distancia de los eventos juzgar a Moisés. Pero vamos a imaginarnos que ese diálogo fuera con usted. Es difícil, es muy difícil, o sea, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés sería tan difícil como que Dios le dijera a usted, mira, Luz Marina, Neidis, Sandra, Claudia, Erika, necesito que vayas a la cardiovascular, vas a encontrar un paciente en una camilla en el quirófano número 6. Necesito que abras su pecho y pongas a funcionar ese corazón, porque si no esa persona se va a morir. Así de descabellada era la situación para Moisés. O sea, era ir y decirle al que era heredero o uno de la línea de sucesión al trono para ser el faraón de Egipto y que conocía todo el sistema egipcio, que conocía los alcances, el poder, el armamento, la preparación, la estrategia militar del imperio. Era decirle, vea usted, vaya con este palito y venza a ese imperio. Por eso era que Moisés tenía tanto temor y por eso era que Moisés sacaba excusa tras excusa. Pero ante esa última excusa, Dios se enoja y la cosa se pone seria. Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Dios se enoja, y Dios en pocas palabras le está diciendo, si yo hubiera querido buscarme otro instrumento, créame que estoy en la capacidad de encontrarlo. Y uno de esos está demasiado cerca de usted, y es a Aarón. Pero a mí se me dio la reverenda voluntad de escogerlo a usted, Moisés. Pero entonces, si usted está insistiendo, si usted está ahí con esta joda que tiene tan horrible, entonces, pues, ¿qué más le vamos a hacer? Vaya, búsquese a su hermanito, hable con él, organicen la cosa y cumplan mi orden. O sea, Dios está, mejor dicho, qué miedo. Hasta los perros se escondieron en todo ese territorio. No, mentira, esos ya son efectos especiales. Cuando en el versículo 16 dice, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, no quiere decir que Aarón estaba obligado a adorar a Moisés o a venerarlo de alguna forma. Lo que Dios le está diciendo es, tú, Moisés, vas a transmitir claramente el mensaje sin alteración alguna, para que sea tan claro y fidedigno como si yo mismo le estuviera diciendo directamente a los oídos de tu hermano Aarón. Hasta ahí uno diría, bueno, tan bonito Dios, aunque se enoja, lo comprensivo que puede llegar a ser. Bueno, les quiero explicar que hay un gran peligro. Dios tiene para nosotros una voluntad perfecta. Esa voluntad perfecta se cumple cuando usted y yo nos alineamos y obedecemos y caminamos lo que Dios nos está ordenando, ¿sí? Si obedecemos la orden tal y cual como Él la ha dado, eso nos va a asegurar el éxito de nuestra misión, nos va a asegurar muchos aspectos de nuestra vida emocional, familiar, puede ser que también económica, pero sobre todo la espiritual. Resulta que en este momento uno podría decir, ve, qué tan bonito Dios, bueno, sí, entendió pues como esa posición tan negativa de Moisés. Resulta que Moisés no se estaba acogiendo a la voluntad perfecta de Dios, sino que estaba aludiendo a una permisividad
peligrosa. ¿Cómo así? Resulta que en el futuro vamos a encontrar en algunos casos, para las personas que leen un poquito más, van estas citas bíblicas. En Éxodo 32, del 1 al 6, vamos a ver cómo ese Aarón, que iba a ser el compañero en la misión de Moisés, es el que anima al pueblo a que hagan un becerro de oro y lo adoren. Y esto provoca la ira de Dios. Después por allá en Levítico capítulo 10 versículos 1 al 7 vamos a encontrar que los hijos de Aarón van a hacer unas ofrendas inadecuadas ante Dios y esto también va a traer serios problemas. Y la tapa, en Números 12 del 1 al 8 se nos muestra la historia, se nos ilustra la historia de cuando Aarón se rebeló contra la autoridad que Dios había delegado en Moisés. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces uno quiere decir en oraciones de una forma muy bonita, ay Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero agradarte, yo quiero estar bien contigo, ¿cierto? Entonces en las oraciones, en el momento que hay paz, es muy fácil que hagamos votos delante de Dios. Y Dios todo se lo va a tomar muy en serio, todo lo que tú dices, como Él es el Dios de pactos, entonces Él cree que tú vas a cumplir eso que le estás diciendo. Resulta que Moisés tal vez en un momento tenía en su corazón muchos deseos de cumplirle a Dios, pero se llenó de temores. Y al ver más grande esos temores, que el poder de aquel que lo estaba comisionando para esa misión, entró en una permisividad, o sea, dejó de moverse en la voluntad perfecta del Padre, se aferró a sus miedos y esos miedos en el futuro le van a traer serios dolores de cabeza. ¿Cómo se aplica esto para usted y para mí? Si hoy Dios nos está diciendo que debemos hacer de esta manera, hombre, procuremos hacerlo de esa manera y no como nosotros quisiéramos. Porque te digo una cosa, los mayores errores que un ser humano pueda cometer en la vida es cuando obra en sus propios afanes, cuando obra basado en sus emociones o en sus temores o en sus vacíos. Por eso es necesario apoyarnos en aquel que todo lo puede, en aquel que es nuestro hacedor, en aquel que conoce el final de nuestros pasos, aún antes de que aprendiéramos a caminar. Versículo 17 dice, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Es un mensaje que aparentemente no tiene mucha trascendencia, pero tiene muchísimo, porque en esa vara Dios le estaba delegando autoridad, capacidad de establecer juicio, capacidad de establecer castigo. Le estaba diciendo, Moisés, como tú mismo dudas de lo que yo soy capaz de hacer a través de ti, entonces ahí vas a cargar ese palito por 40 años para que te acuerdes que yo soy el Dios de lo sobrenatural. Pasadas todas estas cosas, pues a Moisés no le queda de otra que agachar la cabecita, meter la colita entre las paticas y decir, sí Señor, como usted mande Señor. Sin embargo, aquí vemos algo muy bonito, que es lo que les he enunciado ya varias veces, y es ese espíritu apacible de Moisés, ese corazón noble que él tenía. Moisés sabía que ya estaba comisionado por Dios, es decir, que tenía esa autoridad delegada por Dios para ir a Egipto a una misión. Sin embargo, Moisés, que es un hombre que ha sido, digamos, formado en el tema de respeto y sujeción a la autoridad, sabe que él no es una rueda suelta, que él vive precisamente en las tierras de Madián, donde su suegro es una persona bastante importante de esta región. Dicen los estudiosos que era sacerdote y gobernador al mismo tiempo de todos los territorios de Madián. Entonces él, haciendo, digamos, uso de esa buena costumbre del respeto a las autoridades, de ese respeto a los patriarcas, va y le dice en el versículo 18, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Moisés va y le comunica la noticia de una forma muy bonita, pero Dios, que para nada maquilla nuestros asuntos, lo confronta y le dice en el versículo 19, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. O sea, Moisés va y le dice al suegro, no, voy a ver si mis hermanos todavía viven, pero Dios lo confronta con el temor que había en su corazón. Le dice, no, mijo, tranquilo. Es que usted lo que pasa es que tiene miedo de que esos que procuraban matarle vengan y le hagan algo a usted, pero tranquilo, usted no va a ir a ver si ellos ya están vivos, de una vez le doy la noticia, ya ellos están muertos. Resulta que ese amor de Dios no tiene a veces mucho que ver con el amor que las películas de Hollywood
nos han vendido. No es el amor ese que sueltan burbujitas en el aire, palomas volando, olor a perfume, globos, chocolates, que todo es sonrisas, música de violines al fondo y póngale todas las cursilerías que usted quiera. Ay, pero es bonito. Sí, cursito, pero es muy lindo. El amor de Dios incluye confrontación, formación, disciplina, jalones de orejas. El amor de Dios incluye enfrentarte a tus miedos, perfeccionarte. Él al mismo tiempo es bálsamo sanador y al mismo instante fuego que consume. Es un amor total, profundo, un amor que va a buscar tu perfeccionamiento día tras día. Ese amor es el que vamos a ver expresado de formas que a veces no vamos a entender, porque nuestra opinión, nuestro concepto de amor es algo muy diferente. Es un amor que va más ligado a la pasión, a las emociones, a la sexualidad, a los regalos, a las palabras lindas, pero no es un amor como el que la Biblia dice que debemos tenernos. Cuando una madre realmente ama a su hijo, por ejemplo, va a procurar formarlo, va a procurar disciplinarlo, prepararlo para la vida. Bueno, nuestro Dios es un Padre totalmente amoroso, que nos ama absolutamente, pero que también demanda de nosotros que estemos dispuestos a ser formados por su mano. En el versículo 20 dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, eran 2 hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Punto importante, fue con su familia. Esto era muy valioso, porque como familia, la familia humana es el sueño de Dios, es el núcleo básico de cualquier sociedad, antigua y moderna. Moisés emprende su viaje con la familia. Era un soporte emocional, era el alivio en la soledad, era tal vez las personas que iban a secar sus lágrimas cuando él se sintiera solo o derrotado. La familia en muchas ocasiones va a ser la extensión del brazo de Dios para tu vida. A veces no, a veces la familia parece que se convirtieran en nuestros peores verdugos, pero en el caso de Moisés no era este el caso, era el primer caso. Punto importante, avanzar en la medida de lo posible con esa familia básica que tienes tú. ¿Quién es la familia básica? Cónyuge e hijos. La otra familia ya va a ser conformada, tíos, abuelos, familiares políticos, y aunque es importante, no es tan importante como tu núcleo básico. Otro punto importante a explicar en este versículo. Dice que él los puso sobre un asno. ¿Qué significa el asno? El lenguaje militar de aquella época y el lenguaje teológico actual, cuando una persona llegaba a una ciudad montada en un asno, representaba que esa persona iba, digamos, en son de paz. Por eso vemos que cuando el Señor Jesús llega a Jerusalén, Él llega montado en un burrito, porque era el rey, pero iba promulgando paz, un pacto de paz con los hombres. Pero cuando vemos al Señor Jesús en Apocalipsis, Él viene en un caballo blanco, es decir, viene a decretar un justo juicio, una guerra santa por su causa sagrada. En los versículos finales se nos muestra un evento bastante desafortunado y contundente, donde dice que ellos estaban descansando en una posada y que Dios se apareció a Moisés y quería quitarle la vida. Séfora entiende el por qué, porque ella entiende que Moisés no ha obedecido en la parte de la circuncisión, y entonces resulta que como Moisés había sido comisionado para representar a Dios delante del pueblo, pues este también estaba obligado a cumplir con todas las normas que Dios exigía. Y recuerden que la circuncisión era un pacto, una señal que Dios había establecido, que todos los hombres que creyeran en Él y que pertenecieran a su pueblo elegido tenían que cumplir con la circuncisión. Séfora, una mujer muy sabia, entiende esto y actúa como debe actuar. En adelante dice que efectivamente se encuentran con Aarón, van y presentan al pueblo todo lo que Dios les había dicho y finalmente el pueblo cree. De ahí en adelante vamos a ver cómo se continúa desarrollando esta historia, vamos a ver los grandes prodigios que Dios cumplió para su pueblo, vamos a ver cómo cada una de las señales que Dios establece, de las plagas, va a derrotar una divinidad diferente y así logra el Señor sacar la iniquidad del corazón de su pueblo.
logra confrontar a aquellos que habían vuelto su corazón a los ídolos de Egipto y se muestra a ellos nuevamente como el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el creador. Vamos a ver entonces cómo continúa este estudio. Los invito a leer para que sepamos de qué estamos hablando. Nos vemos el día de mañana si Dios nos regala el milagro de la vida un día más. Les envío un gran abrazo.